¿Qué pasa, gordacos? ¿Qué pasa, gordacas? Hoy tenía pensado hablaros de un par de cositas que me han preguntado por mis fueros sociales y que, bueno, pues hay que tener en cuenta. Una de las cosas es el uso de los dispositivos de Zoom, ¿no? Mucha gente está consultándome, oyes, pero esto me vale para este cometido, para este otro cometido. Bueno, pues cada producto tiene su propio cometido. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para que estéis al día o que tengáis una pequeña noción de a qué se enfoca cada parte. Más que cada parte, quería decir cada aparato. Este es un espacio no patrocinado por Zoom. Ya podrías patrocinar algo, ¿no? Bueno, lo primero es conocer cuáles son las gamas de productos que tiene Zoom para los diferentes sectores. Y bueno, pues como bien sabéis, Zoom Corp se encarga de fabricar diferentes modelos o diferentes gamas dependiendo del uso que se le vaya a dar. Tenemos por una parte las grabadoras de tipo F, que serían las encargadas del field recording, que son lo que comúnmente se conocen como grabadoras de campo. Luego tendríamos también las grabadoras H, que suelen ser más orientadas a una grabación como estudio, vamos a llamarlo portátil. Tendríamos la gama R, que es para el recording live, o las propias gamas L, que son live sessions, o las gamas P, que es orientada más al podcasting, o incluso nuevas que han salido de 32 bits también orientadas para músicos. Tienen también grabadoras de vídeo, o sea, lo que es una videocámara con unos acoples de audio que son bastante curiosos. Ahora bien, ¿cuáles son las que te interesan? Bueno, pues dependiendo de cuál vaya a ser tu cometido, tendremos unas o tendremos otras. En un principio me preguntaron por las PodTrack porque obviamente son bastante económicas para las cualidades o calidades que tienen. Por ejemplo, la P4 o la P8 nos dan muchísima versatilidad en la grabación de gente alrededor o una comunicación directa con dispositivos móviles a través del Bluetooth o la gestión a través del puerto USB para poder hacer esas live sessions con gente. Luego aparte también tenemos que jugar con que tienen el trackpad o los pads de audio, de sonido, músicas, etcétera, etcétera, que nos permiten gestionar pues diferentes sonidos en una sesión en directo o para una posgrabación. Están muy bien y la verdad es que por el precio que tienen son muy económicas, pero por ejemplo no nos valdrían para si somos músicos o si tenemos determinados dispositivos, no serían de nuestra utilidad. ¿Por qué? Bueno, lo primero porque no tienen una conexión que sea de jack, que puedas conectar por ejemplo el jack de una guitarra o el jack de salida de un piano a nuestra grabadora, con lo cual ya no nos haría ese juego. Luego aparte tenemos otras grabadoras, como por ejemplo tienes la Zoom H4 Pro en su versión la N o la normal, que sí te permitiría lo que es gestionar no solo las conexiones de jack y XLR, sino que tiene pequeñas herramientas para poder tú hacer un sampleo de algo que ya tengas grabado, tiene metrónomo y tiene pues determinadas herramientas que son más útiles para un músico que no para un podcaster. Luego tendríamos la gama F. La gama F, dependiendo de lo que vayas a hacer, te puede ser útil o no. Me explico. La gama F son field recording, grabadoras de campo, como esta que estoy grabando yo ahora, que es esta que uso yo con el micrófono. Lavalier, que la tengo aquí. Estas grabadoras te permiten hacer lo que es grabación de campo, grabación al aire, ¿vale? La F1, que también la tengo, es una grabadora que te permite diferentes accesorios con diferentes dinámicas de microfonía, como pueden ser pues estéreos direccionados, estéreos bidireccionales, rotatorios de 360, te permiten filtros de cañón estéreo, filtros en micrófonos de cañón o de cañón externo.
e incluso micrófonos lavalier como este que os he enseñado. También tiene la posibilidad de añadirle pues un add-on con 2 conexiones LIR en XLR que sí te permite entradas en jack. Pero claro, esa está más orientada a lo que es grabación de audio genérico, ¿no? Grabación que puedes hacer en el campo, en la calle, en la ciudad, en un congreso, adaptarla para ponerla en la máquina, etcétera, etcétera. Con lo cual no sería muy apropiada para músicos. Luego tendríamos dentro de las Fs pues la F3 y la F6, que son grabadoras de 32 bits con coma flotante, las cuales es pulsar grabar y olvidarte de todo, ¿no? Luego en la postproducción, pues si has tenido alguna pérdida de audio la puedes recuperar, si el audio está muy bajito lo puedes subir sin pérdidas, etcétera, etcétera. Cosas que hacen que una grabadora pues sea muy flexible. ¿Pero para qué está orientado más? Pues a la hora de tener que grabar grabación de campo, grabación de videograbadora directamente, pues si tienes, necesitas varios micrófonos en varios puntos de una sala, varias voces y hay un ruido excesivo, pues con esta te permite gestionar ese sonido. Pero para músicos no sería del todo adecuado. Si tienes cables XLR en el estudio que puedas conectar, pero que no es lo normal, puedes grabar algún podcast, pero tiene sus inconvenientes también. Luego tendríamos las grabadoras de MicTrack, que están más orientadas a ser micrófonos. De hecho es la nueva gama que ha entrado, son micrófonos que graban a 32 bits con coma flotante y tienen 3 versiones. Tienen 2 de microfonía, lo que viene siendo un micrófono de mano, de toda la vida, pero además tienen entradas de audio, y luego hay uno que es un cañón para videocámara, que la verdad es que graba increíblemente bien, pero no creo que los vaya a tener nunca porque no son de mi interés. Serían el M3, el M2 y el M4. Entonces, para no extenderme mucho más, dentro de todo el abanico de opciones que te da la gama de Zoom, bueno, pues os voy a poner ejemplos por pantalla para que veáis los tipos de conexiones que serían más apropiadas para qué, pero si vas a ser o te vas a dedicar a realizar grabaciones de entrevistas en las que tú vas a poner directamente el micrófono y vas a esperar unas declaraciones, pues hombre, te podría valer pues la H1N, la H2N, te puede valer también una H4N, te pueden valer las MicTrack que hemos visto, serían opciones asequibles. Incluso la Zoom, la F1, también nos valdría con alguna de las cápsulas de microfonía direccionada. Si quisiéramos grabar algo en el que va a haber varios participantes, cada participante va a tener un micrófono, una entrada o un acceso a un micrófono, pues nos valdrían diferentes micrófonos como los mencionados anteriormente, aunque sería más incómodo, pero también podríamos usar el H3 VR, que nos permite hacer una grabación en 360. La H4N Pro también nos valdría, puesto que tiene 2 entradas de XLR aparte del micrófono que tiene estéreo. H5, H6, H8, también nos podrían valer la PodTrack P4, la PodTrack P8, cualquiera de los periféricos que tiene Zoom también, que son entre comillas interfaces de audio, que son las USCs, también nos valdría cualquiera de ellas que tenga más de una entrada. Serían, bueno, pues si las tienes conectadas a un ordenador, las UAC, y si las vas a querer tener fuera sin una conexión al ordenador y que pueda grabar en tarjeta, pues las AMS series las podrías utilizar. También podrías utilizar las videograbadoras, las Q8, Q2N o la Q8N que graban 4K. Y yo creo que esas serían las apropiadas. También si vas a grabar solo a gente, pues si vas a tener unos cuantos tertulianos, pues te valdría la F3 si son 2 tertulianos, F6 o incluso la F8N. Estas 3 últimas que os he comentado pues graban en 32 bits flotantes y ya os digo que es grabar y olvidar. O sea, no necesitas nada.
y con eso acabaríamos lo que es el campo de grabación de gente personal o la necesidad de grabación. Ahora nos vamos a ir a la grabación más específica, ¿no? A la del directo, a la del podcasting. Cuando vamos a grabar podcast lo que necesitamos es versatilidad a la hora de grabar y sencillez, ¿vale? Que sea algo rápido, que no nos quite tiempo a la hora de estar grabando simultáneamente, muteando, haciendo un mute a diferentes pistas, metiendo algo a través del Bluetooth, usando pads, usando sintonías. Bueno, entonces la gama de productos que tiene directamente Zoom sobre las P4 y P8 es una gama que es espectacular, que es súper intuitiva y que da una calidad de grabación espectacular. Ahora bien, también se pueden hacer podcasts con las H, con una H4, con una H6, con una H8, puedes hacer podcast con una F6, con una F3, incluso con una F1 también puedes llegar a hacer una grabación de podcast. Puedes hacer también un podcast con las LiveTrack o con las Zoom Rs, que son las versiones para hacer un recording live. Tienes muchas opciones, o sea, realmente para hacer podcast lo puedes hacer de muchas maneras, pero sí que os recomiendo, si vais a hacer exclusivamente podcast, la P4 y la P8, sin ningún lugar a dudas. Luego como músicos ya os he dicho que solemos tener unas necesidades que van más allá del decir una conexión XLR, necesitamos un poquito más. Es más, hay algunas personas que necesitan efectos, que necesitan tener efectos dentro de su grabadora, o que necesitan un metrónomo, que necesitan ponerse un sampleo de una pista anterior, una pista que ya tengan directamente en sus oídos mientras están grabando. Para eso existen las gamas que ya os he dicho, que son las Hs, ¿vale? Dentro de las Hs, pues sí tendríamos en algunos modelos pues estas peculiaridades. También lo tendríamos, por ejemplo, las LiveTrack, que son más orientadas para hacer directos. En esas también podríamos introducir determinadas conexiones, platos de discos, etcétera, etcétera, a través de sus conexiones de jack. Incluso hay algunas que tienen conexiones MIDI. Y esas serían las más apropiadas para vosotros si sois músicos. Luego, si sois cineastas o os gusta el vídeo, o os creéis que sabéis de vídeo como yo, tenéis que gestionar directamente grabadoras de campo o mesas del estilo LiveTrack ORs que os permitan trabajar ese audio y gestionar pues el audio dentro de lo que es una sala. A mí personalmente me gusta mucho la Zoom F6, de hecho no descarto tenerla en algún momento. ¿Por qué me gusta la Zoom F6? Bueno, pues porque aparte de la coma flotante te permite 6 entradas en mono, te permite 3 entradas en estéreo, te permite utilizarla como interfaz multitrack en un ordenador, lo que significa que te llevas un portátil para grabar o tu iPad, creas 6 pistas, te pones a grabar en el iPad y a la vez a grabar cada pista independiente tanto en tarjeta de memoria de la propia máquina como en el ordenador. Tiene código de tiempo, o sea, te permite una serie de cosas que a mí me facilitarían mucho la vida. Pero por contra, pues tendría otra pérdida a la hora de usar la F6 en vez de, por ejemplo, mi PodTrack P8 o P4. Pero ya os digo que eso va a gusto de cada uno. A nivel de calidades, todas se mueven aproximadamente por las mismas calidades de grabación. La que no te graba en 24, es raro que no te grabe ninguna ya en 24 bits. Es muy raro. Pues yo creo que la mayoría, si no son todas, te van a grabar hasta un máximo de 192. Porque lo suyo es que te graben o en 44.000 o en 48.000, que luego tú puedes grabar en MP3 o en lo que tú quieras, pero mínimo 48 o 44 te lo van a dar seguro, y eso ya es calidad, ya os lo digo, eso ya graba bastante bien. Ahora bien, ¿qué queréis más? Bueno, pues si queréis 64, si queréis 92.000 o queréis 192 o queréis 119.000, lo que queráis, pues ya lo podéis configurar dependiendo del tramo de grabadora que tengáis, pero calidad de audio os lo va a suplir. Los previos que tiene son increíbles, las conexiones que tiene, la construcción de conexiones es increíble, si hay algunas que son más plásticosas que otras, pero en líneas generales os va a cubrir todas las necesidades a nivel de audio y se va a oír espectacular, pero espectacular. Espero que este vídeo os haya gustado, aunque sea cortito, porque tampoco es que sea un vídeo muy largo, y que nos vemos en el siguiente, ¿no?
digo yo. Así que nada, ya sabéis, suscribiros si no lo habéis hecho y darle al me gusta. Y si no te gusta el vídeo, pues lo siento mucho. Vete a tu casa o vete a la calle a tomarte unas bravas con una cervecita y le das 2 veces al pulgar y ya lo tenemos. Gordacos, gordacas, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!